La casa en Guadalajara se sentía aún más silenciosa esa tarde calurosa. Las paredes en tonos terracota absorbían el sol de la primavera temprana, mientras el aroma de lavanda y romero flotaba en el aire, viniendo del pequeño jardín que yo misma cuidaba con tanto esmero. Me llamo María Elena, tengo 36 años, soy maestra de literatura, y desde hace 11 años soy esposa de Alejandro. Un hombre bueno, honesto, pero lejano de mí. Me levanto cada día con el sonido del silencio. Alejandro se va al hospital al anochecer, y cuando regresa por la mañana, cae en un sueño profundo que dura casi todo el día. Vivimos como dos fantasmas compartiendo la misma casa, cuerpos presentes, almas ausentes. Siempre fue así, tranquilo, predecible. No me hace daño, pero tampoco me toca, ni con palabras, ni con los ojos, ni con los dedos. Nuestro hogar está limpio, ordenado, pero vacío. Un hogar que repite pasos, memorias, pero que hace tiempo no escucha una risa espontánea, un beso robado, una caricia inesperada. Pero los fines de semana, todo cambia. Tomás llega con su andar relajado, su voz profunda, y esa sonrisa que parece esconder secretos. Es el mejor amigo de Alejandro desde la adolescencia, y se ha convertido, sin querer, en la única distracción de este corazón solitario. Desde la primera cena que compartimos, lo recuerdo bien. Tomás me miraba distinto, no apartaba los ojos cuando yo hablaba de libros, o cuando reía bajito de mis propias ocurrencias. Me escuchaba, y eso era demasiado raro como para no notarlo. Intenté, de verdad lo hice, apagar cualquier sentimiento. Siempre me decía que era solo carencia, solo un deseo pasajero de ser vista, de ser escuchada, de ser realmente tocada. Pero, ¿alguna vez has sentido cuando la vida empieza a susurrarte cosas que tu corazón intenta callar? Dime tú, ¿desde qué ciudad estás escuchando este relato? Escríbelo aquí en los comentarios. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Regálanos un me gusta, porque lo que viene te va a atrapar. Ese domingo, Alejandro fue llamado para un turno extra. Tomás apareció con 2 bolsas del mercado y una sonrisa que parecía traviesa. Hice ceviche. Pensé que te podría gustar, dijo, como si fuera cualquier cosa. Pero yo sabía que no lo era. Comimos, en el jardín, entre lavandas y risas contenidas. Me hablaba de un libro que había empezado por mi culpa, 100 años de soledad, de García Márquez. Y cuando recitó un fragmento en voz alta, mi piel se erizó como si alguien hubiera prendido fuego en mi espalda. Porque las cosas tienen vida propia. Todo es cuestión de despertar su alma. Desvié la mirada, pero él no. Me miraba, como si ya supiera que ese día cambiaría todo. Fui a la cocina a buscar el vino, y cuando regresé, estaba de pie, mirando una foto mía con Alejandro colgada en la pared. «Te ves tan distinta ahora», dijo en voz baja. «Es el tiempo. Cambia todo». Respondí, casi susurrando. «No, María. No es el tiempo. Es la falta de amor». Sentí que el corazón se me detenía. La copa tembló en mi mano. Y en ese instante se acercó despacio, como quien no quiere espantar a un pajarito herido. Sus dedos rozaron los míos para tomar la copa, pero era solo una excusa. Sus ojos en los míos. Su respiración demasiado cerca. «Perdóname», murmuró antes de rozar sus labios con los míos. El beso no fue intenso. Fue tierno. Un llamado de auxilio. Un grito en silencio. Y cuando me alejé, no fue por enojo. Fue por miedo a lo que ya estaba despertando dentro de mí. «Tomás, esto no puede ser. Pero ya es, María. Ya está dentro de ti». Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sofá, escuchando el eco del beso, tratando de entender cómo algo tan prohibido podía sentirse tan justo. El lunes,
Alejandro volvió agotado del hospital, me besó la frente y se durmió. Y yo me quedé ahí, al borde de la cama, preguntándome desde cuándo no me miraba como mujer. Los días siguientes fueron una neblina. Evitaba a Tomás, pero bastaba verlo cruzar la calle, y mi cuerpo reaccionaba. Era como si algo se hubiera despertado en mí, y ahora gritaba por más. No sé tú, pero yo todavía estoy aquí, en esta casa en Guadalajara, tratando de decidir entre la lealtad y la vida, entre la rutina y el calor de sentir. Todo cambió en un sábado nublado, cuando Alejandro fue llamado de última hora para cubrir un turno en el hospital. La lluvia apenas amenazaba, y el cielo, gris y denso, parecía anunciar que algo importante estaba por suceder. Eran casi las 4 de la tarde cuando escuché el timbre. Abrí la puerta con la blusa grande que suelo usar en casa y unas leggings cómodas. Ahí estaba Tomás, sosteniendo una caja con la taladradora que Alejandro le había prestado días antes. «Pasé solo a devolver esto», dijo con su sonrisa habitual, esa que siempre traía un calorcito extraño al pecho. «¿Tienes prisa? Puedo hacer un café». «Nunca le digo que no a un buen café», respondió, entrando con esa naturalidad que solo los viejos amigos tienen. La cocina olía a canela y a pan tostado. Puse la cafetera mientras él se sentaba a la mesa, observándome con esa calma que desarma. Le serví una taza y me senté frente a él. Al principio, hablamos de cualquier cosa. El clima, la universidad, un nuevo libro. Pero algo en mi pecho me apretaba, y las palabras empezaron a salir. Le hablé de la rutina, de los días iguales, del silencio de la casa, de lo difícil que es compartir la vida con alguien que duerme mientras tú estás despierta, y está despierto mientras tú solo quieres un abrazo. A veces me siento invisible, solté, sin querer. Mi voz tembló al final. Lo sentí. Tomás me miró serio, muy serio. Luego estiró su mano y tomó la mía. Fue un gesto suave, sincero, pero sus ojos decían otra cosa. Había fuego escondido ahí, deseo contenido, y su mano no soltó la mía enseguida. Ese segundo extra fue un terremoto. Me retiré, con las mejillas ardiendo. Pero justo cuando pensé que todo volvería a la normalidad, él dijo algo que lo cambió todo. Tú mereces ser vista, escuchada, tocada de verdad. El silencio que siguió fue espeso, pesado, como si el aire mismo se negara a moverse. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podía oírlo. Algo se había activado en ese momento. Algo que no podía desactivarse, y yo ya no era la misma. En los días que siguieron, intenté actuar con normalidad. Preparar mis clases, cuidar el jardín, barrer los pasillos que ya conocía de memoria. Pero cada vez que Tomás aparecía, trayendo pan fresco, ayudando con la cerca, o simplemente tocando el timbre con cualquier pretexto, algo cambiaba. Sus ojos ya no eran los mismos, tampoco los míos. Un día, mientras me ayudaba a cambiar un foco del pasillo, subí a una banquita y él se quedó detrás, por si perdía el equilibrio. Cuando estiré los brazos, sentí sus manos firmes en mi cintura, sosteniéndome con seguridad. El contacto fue tan natural, pero tan lleno de intención. No me aparté, y él tampoco dijo nada. Solo se alejó despacio, como si le costara romper ese momento, pero los dos sabíamos que ya no era solo amistad, no desde aquella tarde nublada, no desde ese primer roce. Esa noche, como otras después, llegó un mensaje suyo. «¿Cómo estás?» No decía más, pero su simple interés me desarmaba. Y aunque al principio contestaba con respuestas breves, cada palabra mía llevaba un suspiro, una duda, un deseo escondido. «Bien, un poco cansada, nada más. Deberías dejarte cuidar». Cada conversación, aunque corta, era una puerta entreabierta. Y yo, sin darme cuenta, ya no la cerraba. Una tarde de lluvia, justo cuando los truenos sacudían las ventanas,
Él llegó con una bolsa tibia en las manos. Traje empanadas. Pensé que no habías comido. Yo estaba sola. Alejandro tenía turno doble. Y Tomás, con su chaqueta, empapada y ese gesto de «solo pasaba por aquí», parecía salido de un sueño. El olor de las empanadas recién hechas, el sonido de la lluvia golpeando el techo y sus ojos, todo se sentía como una trampa suave. Una trampa donde yo misma quería caer. Nos sentamos en la cocina. Él me contaba algo de su trabajo, pero yo apenas escuchaba. Solo veía su boca moverse, la manera en que su barba rozaba el borde de la taza, cómo sus dedos partían el pan con calma. En un momento, mientras reía, notó una migaja en la comisura de mis labios. Sin decir palabra, estiró la mano y con el pulgar limpió ese pequeño detalle. Mi cuerpo se congeló. Pero no por miedo, sino por la forma en que ese gesto simple me hizo sentir como si el mundo se hubiera detenido. El dedo rozó mi piel apenas un instante, y mi piel lo siguió sintiendo por horas. Durante una caminata por el centro, decidí pasar por el coche de Alejandro. Había dejado mis llaves dentro, y mientras buscaba en el asiento trasero, algo brilló bajo el sol, entre los huecos del tapizado. Era una pulsera, una de cuero trenzado, sencilla pero especial. Tomás me la había prestado hacía meses, cuando olvidé la mía en una excursión que hicimos con Alejandro y otros amigos. La había llevado por días. Luego, se la devolví. O eso creía. Verla ahí, en el carro de mi esposo, me congeló. ¿Cómo había ido a parar ahí? ¿Tomás la había dejado de propósito? ¿Se la había dado a Alejandro? ¿O la había colocado él mismo sin que nadie notara? Me quedé paralizada por segundos, el corazón latiendo en mi garganta. Un calor extraño me subió por el pecho. ¿Acaso Tomás estaba dejando pistas? ¿Estaría jugando conmigo? Volví a casa con la pulsera en la bolsa, como si cargara una prueba o una amenaza. Esa noche, observé a Alejandro con otros ojos. Busqué gestos, miradas, un cambio de tono, algo que delatara sospecha. Pero no. Él seguía igual. Despistado, amoroso a su manera, sumergido en su mundo de turnos nocturnos y siestas largas. Eso me confundió aún más. Al día siguiente, Tomás apareció como siempre, con su sonrisa tranquila y el paso relajado, pero al mencionarle la pulsera, algo en él cambió. Fue apenas un parpadeo, una sombra en el rostro, una pausa que no estaba antes. La encontré en el coche de Alejandro. Qué raro, ¿no? Dije, fingiendo inocencia. Él tragó saliva, bajó la mirada por un instante. Sí, muy raro, respondió, con una voz un poco más baja. Y entonces lo supe. Algo no estaba bien. Quizá no era solo deseo. Quizá había un juego detrás, o un riesgo mayor. ¿Me estaba poniendo a prueba? ¿Estaba tentando el borde de algo que podía destruirnos a los tres? Sentí un frío en el estómago, y por primera vez, tuve miedo de lo que ya habíamos despertado. Esa noche, Alejandro llegó más tarde de lo normal. Había bebido más de la cuenta con unos compañeros del hospital y terminó dormido en el sofá, con la televisión encendida y el vaso aún a medio terminar sobre la mesa. Yo me quedé en la cocina, en silencio, mirando la lluvia golpear los vidrios. Sentía una inquietud en el pecho, como si algo estuviera por explotar. Entonces, el celular vibró. Era un mensaje de Tomás. Necesito verte. 5 minutos. Por favor. Mi corazón se fue al suelo. Las manos me temblaron. No contesté. Solo caminé hacia la puerta, cada paso más pesado que el anterior. Abrí, y ahí estaba, empapado por la lluvia, con el cabello pegado a la frente y los ojos, los mismos ojos que me habían desnudado 1000 veces sin tocarme. Antes de que pudiera decir una sola palabra, cruzó el umbral y me besó. Pero no fue un beso de impulso. Fue un beso de años, de esperas,
de silencios guardados, de domingos no dichos, de olares robados en cada esquina de la casa. Yo resistí 1, 2, 3 segundos, y luego, ya no. Lo besé de vuelta como quien se agarra al borde de un abismo, con hambre, con rabia, con todo lo que había guardado por tanto tiempo. Cuando nos separamos, respirando agitados, con el corazón desbocado, él me miró con una ternura que me rompió el alma. No vine por esto. Vine porque ya no puedo fingir que no eres la mujer que he esperado toda mi vida. Y ahí me quebré. Las lágrimas salieron solas. No de tristeza, sino de alivio, como si de pronto alguien hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada por dentro. Por primera vez en años, me sentí viva. A la mañana siguiente, mientras yo preparaba café, Alejandro caminaba por el pasillo medio dormido, con el cabello desordenado y los pasos arrastrados. De pronto se agachó. ¿Esto es tuyo? Abrió la mano. Era un botón negro, de esos grandes, de abrigo grueso. Mi corazón se detuvo. Lo reconocí al instante. Era del abrigo de Tomás, el mismo que usaban anoche anterior, a pocos centímetros de mí. Tragué saliva y forzando una sonrisa respondí: «Debe ser de uno viejo mío. Tengo uno parecido guardado». Alejandro me miró, solo por un segundo, pero ese segundo fue eterno. Sus ojos se detuvieron en los míos con una duda que no dijo en voz alta. Asentiu, guardó el botón en el bolsillo y se fue al baño. Pero yo ya no podía respirar con normalidad. Más tarde, lo encontré en el cuarto, sentado en la orilla de la cama, mirando fijamente la pared, sin moverse, sin pestañear. Me acerqué con cuidado, y entonces, sin mirarme, soltó: «¿Te sientes sola conmigo?» Fue un golpe seco, al pecho. No supe qué decir. Él no gritó, no acusó. Solo hizo esa pregunta, con una voz tan tranquila que dolía más que si me hubiera gritado. Sentí que lo sabía, o que, al menos, lo intuía. El miedo me abrazó por dentro, como si cada palabra maldicha, cada silencio, cada paso que Alejandro daba por la casa, fuera un test. Cada mirada suya ahora parecía cargada de algo más, algo que no se atrevía a decir. Y yo ya no podía distinguir si estaba actuando normal o si estaba esperando el momento justo para decirme que todo se había derrumbado. Tomás dejó de aparecer por unos días. No hubo mensajes, ni visitas, ni excusas para pasar. El silencio dolía más que cualquier palabra. Una noche, ya tarde, mi celular sonó. Era él. Atendí con el corazón en la garganta. «Necesito hablar contigo», dijo con voz firme pero quebrada. Me quedé sentada en la cama, en penumbra, con la respiración contenida. «No puedo seguir así, María», continuó. «No quiero destruir lo que tengo con Alejandro. No quiero ser la razón por la que tu familia se rompa». Sentí un vacío en el estómago. Pero también, te digo esto, Oma, su voz bajó. Si tú me dices que quieres estar conmigo, lo dejo todo, todo. Solo dilo. El mundo se detuvo. Yo me quedé muda. No sabía cómo responder. No podía. Era como si mis palabras se hubieran escondido detrás de todas las decisiones no tomadas. Del otro lado, el silencio se volvió ensordecedor, como si cada segundo sin respuesta fuera un cuchillo. Y entonces lloré. No por Tomás, ni por Alejandro. Lloré por mí, por la mujer que siempre fui, y por la que, tal vez, quería empezar a ser, porque por primera vez entendí que no estaba eligiendo entre dos hombres. Estaba eligiendo entre dos vidas. Esa tarde, la casa estaba en completo silencio. El reloj marcaba las 5. El cielo, nublado. El olor a café aún flotaba en el aire. Yo lavaba una taza distraída, cuando el teléfono sonó.
Era Alejandro. «Voy a tardar. Salió un imprevisto en el hospital». Asentí, aunque él no podía verme. «Está bien. Cuídate», murmuré. Colgué, y me quedé mirando el teléfono por largos segundos, como si algo dentro de mí estuviera tomando forma. Mis dedos comenzaron a escribir antes de que mi cabeza pudiera pensar 2 veces. Una sola palabra. «Ven». No hubo respuesta. Solo un silencio que latía como mi pecho. 30 minutos después, la puerta se abrió. Tomás. Nos miramos, sin decir nada, sin necesidad de explicaciones, y entonces corrí hacia él. Ya no había dudas, ni miedo, ni disculpas. Solo nosotros dos. En ese instante. Su abrazo fue fuego. Su boca, refugio. Sus manos, memoria. Nos entregamos, uno al otro como quien se ha contenido por años, con urgencia, con ternura, con un amor que no se puede nombrar, pero se siente en cada rincón del cuerpo. No hubo palabras, solo respiraciones entrecortadas, caricias largas, lágrimas que no sabía si eran de alivio o de culpa. Fue un silencio lleno de verdad, porque en ese momento yo no era madre, ni esposa, ni mujer correcta. Era solo yo y él, viviendo un amor escondido, prohibido y completamente arrebatador. Semanas después, tomé la decisión. Una mañana, mientras Alejandro tomaba café en silencio, le pedí que me escuchara. Mis manos temblaban, pero mi voz estaba firme. No mencioné a Tomás. No hacía falta. Solo le dije que ya no podía seguir siendo una versión apagada de mí misma, que necesitaba reencontrarme, saber quién era, más allá del matrimonio, más allá de los silencios compartidos. Alejandro no dijo mucho. Solo me miró. Y después, sus ojos se llenaron de lágrimas. No hizo escándalo. No reclamó. Solo asintió, con ese gesto resignado que tanto lo caracterizaba. «Yo también me perdí», murmuró. Nos separamos en paz, con respeto, con el corazón pesado, pero con dignidad. Tomás y yo nos alejamos. Lo decidimos juntos, sin promesas, sin planes inmediatos. Él entendía que el final de un matrimonio es también un duelo, y que a veces, incluso el amor tiene que esperar. Pasaron semanas, y un día cualquiera, mientras caminaba sola por el parque, lo vi. Estaba sentado bajo un árbol, leyendo, con el cabello revuelto por el viento. Me vio desde lejos, y sonrió. Yo sonreí de vuelta, y en esa sonrisa no había prisa, ni culpa, ni presión. Solo una promesa muda. La promesa de un nuevo comienzo, no perfecto, pero sí, verdadero. A veces, el amor llega disfrazado de error, y otras veces, uno se equivoca porque ya no sabe dónde buscar amor. Lo que viví con Tomás no fue solo una traición, fue un grito de auxilio, y quizás también fue un renacer. ¿Tú has vivido algo así? ¿Has sentido algo que te quitó el aliento, aunque supieras que estaba mal? Cuéntamelo en los comentarios. Te leo con el corazón abierto. Y si esta historia te tocó, dale like al video, compártelo con alguien que necesite escucharlo, y suscríbete al canal para más relatos que llegan directo al alma.